Bienvenidos a Fe sin Escenarios, donde la fe va más allá del altar. Comenzamos este programa dándole gracias al Señor por la temporada que acaba de iniciar, donde vamos a ver historias contadas por mujeres que han tenido que ejecutar una fe donde no hay luces y donde no hay escenarios. Hoy no presento solamente a una pastora, presentaré a una mujer de fe que ha dicho sí al ministerio, que ha dicho sí al Señor. Detrás de cada prédica que a veces podemos ver en un altar, hay una mujer que ha tenido que renunciar a su yo para decirle que sí al Señor. Y para mí es un alto privilegio presentarle esta gran mujer que nos acompaña en este episodio. Pastora Marinelis Espinal, bienvenida a Fe sin Escenarios. Gloria a Dios, gracias Pastora Karina, para mí es un honor. Quiero bendecir, saludar de manera especial y bendecir cada mujer, cada hombre que va a ver este programa, sabiendo que Dios va a tocar los corazones y que vamos a ser todos por el poder de la palabra ministrados, Pastora. Amén, ese es el plan. Este programa tiene un objetivo claro, que es edificar a todo el que pueda ver un episodio, a todo el que pueda ver un corte, de que cuando tú veas este video tú puedas decir, recibí algo de parte de Dios. Tener aquí una mujer que ha dicho que sí al Señor para mí es una honra. Yo como pastora y poder compartir con otras pastoras, yo saber cuál es el size del zapato de una pastora, me llena de fortaleza saber que no estoy sola, porque a veces creemos que estamos sola en esto y no. Hay muchas mujeres que están pagando un precio por el ministerio y por el llamado. Y vemos en la Biblia, en la historia de Jesús, que muchas mujeres le sirvieron a Jesús, pero todas esas mujeres traían una historia que fue renovada y cambiada por Jesús, pero ellas decidieron decir que sí. Y yo sé que hay muchas mujeres que no pueden estar mirando, que piensan que su historia no puede ir a más o que no puede cambiar. Y sí, así como esas mujeres, así como nosotras, amén, dijimos que sí al Señor, Él nos escogió y nos cambió la historia. Yo creo que hay una mujer que su historia puede ser cambiada y transformada, como ha pasado con nosotras. Pero Pastora Marinelis, poniendo en esta mesa el pastorado, poniendo tu trabajo, poniendo tus dones, tus talentos, hay una mujer que tuvo un origen, un inicio. Y antes de que podamos entrar en conocer muchas cosas, habilidades que tú tienes, yo quiero conocer un poco de Marinelis, tu origen, de dónde viene Marinelis, dónde tú naciste, cómo fue tu infancia, tú naciste en el Evangelio, siempre fuiste esa ungida del Señor o tuviste tu temporada. Gloria a Dios, aleluya. Mira, qué lindo es poder recordar de dónde venimos, porque a veces, pastora, cometemos el error de olvidar. Y olvidando de dónde venimos, olvidamos lo que Dios hizo por nosotras. Sí. Yo no tuve el privilegio, como muchas, de nacer en el Evangelio, pero doy gracias a Dios, porque justamente hoy puedo testificar lo que he vivido por eso, porque Dios conoce todo. Realmente yo no vine de un hogar cristiano, yo no vine de una familia que le servía a Dios, vine de una familia que, como todos, que le tememos a Dios, pero el que no le sirve a Dios no le está obedeciendo completamente. No crecí con mi mamá y mi papá, ellos vivieron en Estados Unidos mientras yo estaba acá con mi abuela. Yo decidí venir de Estados Unidos a vivir aquí con mi abuela, gloria al Señor. Y tuve una mujer de verdad excepcional. Pero ¿qué pasa, pastora? Que nosotros crecemos y venimos al Señor viendo modelos, sí, viendo diseños, pero todo aquel que no está cimentado, fundamentado en la palabra, en Cristo, realmente, aunque no quiera, aunque no entiende, está viviendo un diseño distorsionado. No es el diseño que Dios tiene para él. Pero yo recibo el llamado cuando yo me caso con mi esposo, acabándome de casar con un hombre que decía así abiertamente que era apostólico, católico romano. Él era de todo, él era casi un papa. Defendía mucho el catolicismo. Y yo vine al matrimonio rota. Yo vine al matrimonio dañada. ¿Por qué? Porque como venía de
un hogar, claro, tenía un padre presente, una madre presente, que aunque no estaban acá en el país, estaban más que presentes para mí en todas las áreas, porque siempre han sido personas que han estado muy atentos, siempre han estado ahí. Y mi abuela no tuve una crianza que se pueda decir que vi cosas malas. Mi abuela fue una mujer que desde temprana edad se quedó sola y fue una mujer intachable, o sea, una mujer respetada, una mujer que todo el mundo podía decir, hay pocas. Así es. Habíamos muchos primos, estábamos siempre juntos, pero hay un momento donde el vacío, lo que Dios nos llena, aunque tú no creas, ese anhelo por tener lo que realmente tú fuiste diseñado para tener, que es el diseño de Dios. Creó en mi rebeldía, pastora. Yo era una muchacha, una joven rebelde, amaba llamar la atención. Yo creo que por eso ahora me siento como que no me gusta que me miren. Amaba llamar la atención. Cuando yo venía al Señor tenía el pelo rojo, pero un rojo, ya usted sabe. Y con ese colorcito. Ya usted sabe. Yo recuerdo que donde quiera que yo llegaba, la gente me miraba, porque, claro, era la intención. Un diseño distorsionado. En vez de conocer el diseño de Dios, conocí el diseño que el enemigo me había vendido. Y vine al Señor rota, vine a Dios. Me casé creyendo que me iba a casar con la historia de Disney, del Príncipe Azul. Y todo eso, lo que sumaba más en mí era dolor, era rechazo, era rebeldía. Un corazón que no es obediente a Dios, por menos que quiera, es rebelde. Sí. Amén. Entonces así vengo al Señor. Pero cuando vine al Señor me di cuenta, pastora, que no importa la historia que el enemigo quiera venderte, no importa lo que el enemigo quiera decir. Cuando tú conoces a Dios, que es un proceso que vamos a hablar ahora, ¿verdad? De todo. Todo en la vida cambia. Así es, pastora. Y todo eso que tú nos dices, el origen y la forma en la que tú te rebelabas contra la vida, ¿en qué punto tú dijiste, no, hasta aquí, yo necesito un cambio? Porque hay un punto de quiebre. Hay un día que tú dices, tú puedes estarlo dando todo en el mundo, pero hay un día que tú dices, ok, hay algo más para mí. Yo no puedo seguir con esta vida. Y ese momento para Marilenis, ¿cuál fue ese punto de quiebre para tú decir, yo necesito a Dios y dar ese paso? Porque yo sé que hay muchas mujeres que saben que hay algo más para ellas, pero tienen ese temor a venir a dar ese paso. Señor, yo estoy aquí, de aquí, ya yo he hecho lo que yo he querido por mucho tiempo. Ahora, ¿qué tú tienes para mí? ¿Cuándo tú tomaste esa decisión? Mire, desde niña, Dios tenía tratos conmigo en sueños. Hay gente que no cree en sueños, pero a mí Dios me hablaba en sueños. Y yo recuerdo que tenía muchos sueños de cómo se peleaba mi alma. Era algo muy fuerte. Y yo desde niña sabía que le iba a servir a Dios. Tanto así que aunque yo estaba así, que yo vivía con esa rebeldía y que me vestía, ya usted sabe, enseñándolo todo, sin temor a Dios, porque uno dice que le teme a Dios, pero no es así, lamentablemente. Lamento tener que decírtelo. Cuando yo comienzo, yo digo, es que tiene que haber algo más. Cuando yo iba a tener mi hijo, cuando yo me casé, que no podía tener hijos, duré varios años tratando de tener hijos y no podía. Entonces yo fui al médico, me pusieron un tratamiento y yo recuerdo que yo me hinqué. Y yo le dije al Señor, yo no voy a tomar, me voy a tomar esta pastilla. Es la única pastilla que me voy a tomar. Porque yo quiero que a partir de hoy la gloria en mi vida la tengas tú. Wow. Yo le puedo testificar y mi familia puede testificar que era como a los 15 días yo estaba embarazada. Y como a los 15 días yo estaba embarazada. Yo recuerdo que yo me puse un pantalón que me había puesto una semana antes. Tú sabes que a nosotras nos coge con una ropa. ¿Verdad que sí? Ese es el que nos ponemos. Yo me lo puse una semana y cuando fui a ponérmelo la próxima semana, no me abotonó. Yo dije, Yo me fui a hacer una prueba de sangre, de embarazo. Cuando yo llegué a aquel lugar, la señora que me estaba haciendo la prueba se burló de mí. Me dijo, pero tú estás loca. Yo le dije, señora, así con mucha actitud porque yo era fuerte, hágame la prueba. En la tarde la prueba estaba positiva. Y desde ese día yo entendí que si yo quería cambiar la historia de alguien, tenía que ser la historia de mi hijo o de mi hija. Y yo tomé la decisión desde ahí de servirle al Señor. Porque yo estaba visitando una iglesia, pero usted sabe que uno dura años visitando, pastora. Sí. Va hoy y mañana no vuelve, va mañana y pasado se le olvida. Pero ese día yo dije, yo tengo un llamado de Dios, porque lo que Dios hizo conmigo, incluso el doctor cuando fui, que le llevé la prueba y me senté, él me miró como, ¿y esta loca qué hace aquí? Y desde ese día yo dije, yo quiero que Dios cambie mi historia, yo quiero que este niño o esta niña tenga una historia diferente y que no crezca con los vacíos que yo crecí. Y a partir de ahí,
yo comencé no a visitar, a congregarme en una iglesia. Ese es el detalle, que tú pensaste en el niño que ya tú traías. Y muchas veces nosotros solo pensamos en el momento nuestro. Así es. Es mi vida, es lo que yo quiero hacer, pero cuando nosotras decidimos servirle al Señor, ya no es solo nosotras, ya incluye nuestros hijos. Todo. Y ahora mismo estamos viviendo en una sociedad donde, o sea, el lugar más seguro para nuestros hijos es la presencia de Dios. Amén, así El es. lugar más seguro para tus hijos es tenerlo en la presencia de Dios. Que la iglesia ha perdido credibilidad, que el evangelio... No vaya a una iglesia de esa. Pero de verdad que nosotras decidir servirle al Señor, yo doy gracias a Dios de que yo soy cristiana. Amén, yo también. Y si tuviera que volver a escoger ser cristiana, volvería a decirle que sí a Dios. ¿Por qué? Porque me ha transformado a mí. Yo tuve mi encuentro personal con Dios, pero mis hijos, yo sé que la generación que viene de turno viene fuerte. Así es. Y mis hijos, yo sé que van a ser de los pocos que van a tener esos valores, que me ha tocado el sacrificio y ellos tendrán sus procesos en su tiempo, porque tus hijos, tú lo crías y después ellos tienen sus procesos, pero cuando tienen una base, no tienen que pasar el proceso como lo pasamos nosotras. Exactamente. Porque tú pasaste tu proceso, pero ellos lo van a pasar con una plataforma que es Dios. Y mira, cuando tu proceso tú lo pasas desde la plataforma que es Dios, el final siempre será bueno. Amén, así es. Pastora, de verdad, la gente ve a uno predicando y ve ministrando y no conoce la historia que uno trae y carga. Y muchas veces podemos juzgar la apariencia y esa rubia se le ve que se la da mucho. Pero no, hay una historia ahí. Y en ese orden, decidiste servirle al Señor. Entrate en tu batalla de servirle a Cristo porque, ojo, servirle a Dios no es una vida color de rosa. Yo lo que sé es que la Biblia dice que cuando yo pase por las aguas, Él va a estar conmigo. Amén, así es. Y si paso por el fuego, también estará conmigo. Me está diciendo que me va a tocar posiblemente fuego o me va a tocar agua, pero sola no voy a estar. Amén, así es. Esa es la garantía. Entonces, después de todo ese tiempo que tú batallaste sirviéndole al Señor, cuando llegue esa luz, pastora, ¿cómo tú tomaste esa propuesta del Señor? Bueno, realmente sabemos que cuando venimos al Señor hay tiene que negarte, sí. No hay manera de servirle a Dios y seguir haciendo lo que tu carne quiera, lo que tú quieras. Pasé por muchos años donde tuve que creer por mi esposo. Tuve que creer que Dios lo iba a hacer. En un momento me quería divorciar. Llegué a orar para que Dios, como el divorcio era para una mujer de ministerio, era vergüenza, pues Señor, por favor, llévatelo, Padre. Tú no necesitas un siervo por ahí que... Sí, porque tenemos que ser sinceros. Sí. ¿Por qué? Porque venimos al Señor, pero podemos estar incluso en un ministerio y cargar heridas que no han sido sanadas. Claro que sí. Y cuando esas heridas no son sanadas y cuando Cristo no es el complemento de nuestra vida, cuando no entendemos que tenemos una identidad en Él, andamos culpando al que está alrededor de todo lo que nos acontece. Exacto. Y estamos buscando culpables en vez de buscar sanidad y poder buscar oportunidades. Pues ahí es donde yo empiezo entonces a decir, Dios mío, ¿cómo tú lo vas a hacer? Yo recuerdo que el que era mi pastor, Félix Almanzar, un hombre tremendo de Dios, me dio una palabra. Y me dijo, tú vas a ser el Moisés de tu familia. Ya usted sabe, ¿verdad? Sí. Porque hay palabras que se escuchan y a veces tú las recibes muy lindas, sí. Pero tú no sabes, o sea, cuando vamos a la vida de Moisés, Moisés tuvo que dejar el palacio para ir al desierto a encontrarse con Dios. Y hay momentos donde Dios no te va a visitar en el palacio, te va a visitar en el desierto. Ese es el lugar de la ahí cita. Ahí es donde Dios se va a revelar. Entonces, cuando yo veo que yo tengo que negarme, que hay un llamado de Dios, pero no solamente para estar en una iglesia congregándome, sino para hacer respuesta para muchas mujeres, yo puedo entender entonces que todo lo que yo he estado viviendo desde la niñez, que todo lo que yo he arrastrado y que aún en el matrimonio que vine y tenía tantas situaciones, pastora, que sería otro podcast. En otro episodio. Sí, en otro episodio, pastora. Ya usted ve, dejé el compromiso de que me invite de nuevo. Gloria a Dios. Sí. Cuando yo vengo, entonces yo entiendo, ven acá, pero es que mi identidad tiene que ser Dios. Sí. No es lo mismo, mujer, hombre, que va a ver este programa, ser útil que ser funcional. Yo puedo usar algo para lo que no está diseñado y está siendo útil. Sí. Pero cuando yo soy funcional, mi funcionalidad está basada en caminar en el diseño de Dios. Wow. Entonces ahí es donde yo digo, ven acá, pero es que yo estoy siendo útil, yo estoy en una iglesia, yo estoy sirviendo, yo estoy ayudando, yo estoy haciendo obras.
Pero hay un diseño que yo tengo que trabajar y ese diseño solamente se encuentra en la presencia de Dios. Únicamente. Es ahí donde yo comienzo a renunciar a mi naturaleza, a todo lo que yo traía. A decir, esto yo no lo quiero. Yo no quiero ser una mujer rebelde que responda mal. Yo no quiero ser una mujer áspera. Yo no quiero ser una mujer que esté con estos muros, porque levantamos muros inconscientes. Ay, a veces de manera consciente y otras de manera inconsciente. Tal vez usted no está consciente, pero hay momentos donde tenemos unos muros, paredes completas. Santo. Y evitamos. A veces una persona rechazada tiende a rechazar. Una persona herida, ¿qué es lo que va a hacer? Herir. Sí. Porque eso es lo que tiene, de eso es que está llena. Y yo comienzo a entender que si yo quiero que Dios me use, el Señor me llamó y me dijo, me llamó para restaurar y edificar. Cuando Dios te llama para restaurar, tú tienes que ser restaurado. Sí. No hay manera de tú poder darle a otro lo que tú no tienes. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que todo lo que yo he vivido no es más que el plan de Dios. Claro, yo me salía y él volvía y me entraba, ¿verdad? Porque hay consecuencias que Dios no quiere que vivamos, pastora, y tenemos que ser claras y conscientes. Pero todo eso, Dios lo va a usar para bien cuando le amamos y conforme a su propósito somos llamados. Así es. Ahí es donde yo tengo que rendirme al Señor, así como María, que dijo, he aquí la esclava del Señor. Wow. Hágase conmigo como tú quieras. Y entender que todo lo que Dios me estaba demandando a mí hacer, era que ya Dios estaba colocando y ordenando todo. Hay momentos donde no se ve. No. Pero Dios lo tiene en control y Dios está ordenando. Dios lo que necesita es nuestra obediencia, nuestra sumisión. Cuando Dios me llama como pastora, yo digo, pastora, que Dios me está llamando pastora. La gente comienza a decirme pastora. La gente comienza a ver en mí un pastorado. La gente ya no me decía profeta, ya no me ponía mi nombre en un afiche. La gente me ponía pastora. Yo decía, pero yo no soy pastora. Incluso yo recuerdo una vez que me dieron un reconocimiento por una labor que hice en un lugar y pusieron pastora Marinelis. Y mi esposo se molestó. Me dice, pero tú no eres pastora. Él no era cristiano. Pastora, pero tú no eres pastora, tú no tenías que permitir eso. Pero ¿cómo tú le dices a una gente que te está entregando un reconocimiento? No, cámbialo. O sea, fue algo muy fuerte. Pero recuerde que el llamado primero se percibe de afuera. Sí. Las personas comienzan a ver el llamado. Muchas veces la gente comienza a ver ese llamado. Y luego entonces donde Dios trae convencimiento a nosotros. Cuando Dios me llama como pastora, yo digo, ¿y cómo tú lo vas a hacer? Porque mi esposo todavía no está en la iglesia. Ya tú sabes. Dígame. Está aguantando una cristiana y ahora una pastora. No, y comienzo entonces ya, pero ya como mujer de Dios, yo sabía lo que venía. Y yo cuando mi esposo se iba a la discoteca, yo decía, tú eres un pastor, tú eres un hombre de Dios. Ahí van a haber ángeles que van a estar ministrando tu vida en ese lugar. Y él llegaba antes de tiempo, me decía, mujer, hay algo que tú estás haciendo, yo no puedo estar en los lugares. Y ya, o sea, cuando una mujer decide creerle a Dios, wow, trastorna el mundo de las tinieblas. Amén. Y el cielo tiene que responder conforme, claro está, la voluntad de Dios. Yes. Entonces, cuando yo me creí que Dios me había llamado, entonces yo creí que todo a mi alrededor iba a responder al llamado de Dios. Wow, pero tú lo creíste. Lo tuve que creer. Y aquí me gusta esta parte que tú dices, que tú creíste que eras pastora, claro, y empezó la gente a percibirte como una pastora. Así es. Y tenemos un problema con esta frase de la pastora, bueno, que es un tema un poco controversial porque muchas mujeres saben que en ella hay un llamado, pero no se atreven a darle el sí por lo que la gente a su alrededor así puede es. decir. Y como este es mi discurso siempre, sí, somos parte del cuerpo de Cristo, por ende también tenemos parte en los ministerios que la iglesia recibió. Amén, así hay es. mujeres que no lo tienen el llamado pastoral, hay otras que sí lo tenemos y hemos creído en esto. Y yo le quiero hablar a una pastora que sabes lo que portas y lo que tiene y tal vez lo tienes retenido por el que dirán. Porque así imagínate es. que tú digas, ah, no, mi esposo dice, pero ¿por qué? ¿Por qué si no es pastora? Tú sabías lo que tú tenías. Así es. Tú sabías lo que cargaba. Entonces, para Dios hacer algo en nuestras vidas, nosotros tenemos que creernos. Amén, así es. Y cuando el entorno empieza a decirnos algo alrededor, es porque algo Dios está poniendo. Y siempre, cuando una persona no tiene el llamado, se profesa a sí mismo. Esa es la señal. Así es. Cuando tú lo tienes, casi siempre tú reniegas, Señor, yo... ¿Y por qué a mí? Así que usted, si tú dices, no, pero que yo soy muy poco para esto, sí, puede ser que sí sea la persona indicada. Así es. Entonces, en el pastorado, mi querida pastora, esto es fuerte, esto es difícil. Así es. Pero cargar, al otro día hablábamos en tu programa, el peso del llamado.
Y hay gente que diría, el llamado no debe de pesar. Sí pesa. Sí pesa porque la gente muchas veces solo juzga lo que está viendo en su frente, en la cara. carátula. Pero hay batallas con las que nosotros estamos lidiando detrás del telón que no te la vamos a decir en Facebook, Así ni es. en Instagram, ni vamos a tomar un video y el que lo pueda hacer, por gloria a Dios, que pueda decir. Lo felicitamos. Pero, pastora, ¿hay algún momento en que ese pastorado, esa asignación que Dios ha puesto en tu vida, te ha pesado tanto? Sí, realmente yo inicié el pastorado con mi esposo, porque inmediatamente Dios, llegó el tiempo, el Señor ordenó todo. Y él vino al Señor y comenzó un proceso de capacitación. Claro, tenemos un apóstol, un hombre dedicado, un hombre que amamos con todo nuestro corazón, que de verdad conquistó a mi esposo. Yo oraba, Señor, envía un modelo. Porque a veces cometemos el error de decir, no, el modelo es Cristo. Pero Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y yo le oraba mucho al Señor para que mi esposo encontrara un hombre que tuviera el modelo para él identificarse con un llamado y que él pueda despertar a ese llamado que él tenía. A pesar de que los años fueron pasando y mi esposo no venía al Señor, Dios le había dado testimonio de mí. Porque antes de tú ganarte a alguien, tienes que dar testimonio. Sí. Y yo tuve que dar testimonio de una transformación, de pasar a ser una mujer fuerte, una mujer que respondía, todo siempre tenía a menudo. Tuve que quebrantar mi propio yo en la presencia del Señor. Cuando viene el llamado y mi esposo acepta ese llamado, lo más difícil entonces para mí, después de durar tantos años, 12 años orando para que mi esposo viniera al Señor, intercediendo, clamando, ayunando, ungiendo. Hubo un tiempo que le ungía hasta los pantaloncillos, la franela, él salía, yo ungía todo. Un día me dijo, mujer, ¿pero qué es lo que tú haces? Que yo me pongo estos zapatos y están engrasados, ungiendo todo. Entonces ahí yo tengo que empezar a caminar a la velocidad de él, querida. Siendo una mujer con llamado, siendo la que estaba adelante, siendo la que se lo ganó para el Señor, querida mía. Entonces ahora yo me veo ahora en el pastorado, no como yo lo había soñado, qué lindo, qué hermoso, qué glorioso, sino ahora aprendiendo a ir en equipo. Porque recuerda que él no era cristiano. Yo me iba como predicadora a las naciones. Él me costeaba todo, me apoyaba en todo. Pero yo no tenía que darle explicación de lo que yo iba a hacer en ciertos detalles. Quiero hacer una campaña. Yo ponía la fecha, yo ponía todo. Él solamente me apoyaba. Pero ahora, para hacer una campaña, tenemos que estar de acuerdo. Pastor, en ese orden, las que son profetas, Ay. las que fluyen en el altar, y sus hombres no. Amada, yo tuve que ir a la velocidad de él. Cuando empezamos en el pastorado, recuerdo que fuimos a comer a un lugar y el apóstol y él estaban ahí. Yo no sabía lo que estaba pasando. Y el apóstol me dice, vas rápido. Porque a veces creemos que ir rápido es llegar. Vamos rápido y punto. No. Yo tuve que aprender en el pastorado un quebrantamiento. Porque tú no vas a la velocidad que tú entiendes que puedes ir. Exacto. Pero estás yendo a la velocidad que Dios quiere que vaya. Y esa es la mejor. Y esa es la mejor. Hay momentos donde creemos que estamos retrocediendo. Pero en ese momento yo tuve que entender que Dios quería que yo aprendiera a ir con Él. Y también era parte de la fortaleza que Dios iba a poner en el llamado. Exacto. Aprender a caminar con Él a la velocidad de Él no fue fácil para mí. Y si tú hubieras seguido siendo la profeta, la que fluía, y usted tiene que sujetarse a mí, ¿cómo la historia fuera otra? Realmente el Señor a mí me trabajó en el proceso porque Dios conoce todo. Esos 12 años que yo pasé orando fueron 12 años donde Dios me fue formando también el carácter. Y yo aprendí que por más que yo pudiera profetizar en un escenario, que por más que Dios me pudiera usar, si mi esposo me decía que no fuera a un lugar a predicar, yo no iba. Y él no era cristiano. Dígalo, por favor. Él no era cristiano. Porque el llamado es primero. No, amada. Yo primero tengo que ir a orar a la iglesia, Sí. primero tengo que ir a ayunar, primero tengo que hacer el cilicio. Y mi Viví esposo, todo eso, amada. Cuando yo vine al Señor, yo tenía una frase que la hice mía. Yo estoy en Dios. Wow. Yo no estoy en gente. Y un día orando, el Señor me dijo, antes de estar en mí, tienes que aprender a someterte al hombre que tú tienes en tu casa. No importa que no sea cristiano, no importa cómo él sea. Tienes que aprender, claro está, no a maltratos. No. Mujer, no a maltrato, no a un yugo de esclavitud, pero sí a aprender a obedecer, a caminar bajo obediencia, porque no hay manera de yo ministrar autoridad si no estoy bajo autoridad. No. Y tuve que negarme, o sea, esos 12 años fueron preparación para mí. Y aprender a ser profeta, usada en las naciones, y llegar a mi casa de cualquier viaje, hacerle cena a mi esposo.
Sí. Y antes de irme a predicar a una iglesia, dejar todo en mi casa en orden. Porque a veces cometemos el error de que porque tenemos un llamado, olvidamos todo lo demás porque estamos enfocados en el llamado. Pero no hay manera de Dios ponerte, posicionarte en autoridad cuando tú no tienes tu casa en orden. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Amada. Cuesta. Cuesta. Porque cuando tú vienes al Señor y cuando Dios comienza a usarte, tú crees que ya tú eres la superpoderosa. Sí. Y ya tú crees que tú mereces todo y que todo hay que ponértelo. Pero yo muchas veces tuve que llegar a mi casa de predicar, a ponerme a hacerle cena a mi esposo. Y otra vez, recuerdo un día que Dios usó para enseñarme. Yo fui a ayudar a decorar la iglesia para un evento, amada. Y yo llegué a mi casa a cambiarme para el evento porque me lo iba a gozar, pastora. Y cuando yo llegué ese sábado de estar el día entero decorando en la iglesia para el evento, el esposo mío me dijo, tú no vas para allá. Qué golpe. Mira, ¿Qué te hizo, pastor? Yo quería como que la mujer vieja se despertara en él. Pero cuando ella se muere, esa vieja mujer, ese viejo hombre se muere, porque a veces lo dormimos. Y él está ahí tranquilito esperando un ruido para despertarse. Pero cuando la naturaleza de Cristo está por encima de nuestra naturaleza, yo entendí que Dios me estaba diciendo, tú me puedes adorar en tu casa. Y yo recuerdo que me puse a hacer cena y haciendo la cena yo comencé a llorar, a adorar a Dios. Y puedo estar convencida todavía, mire que no se me olvida todavía el día de hoy, que ese día Dios ministró más mi vida que en cualquier congreso que yo pude ir. Wow. Porque a veces creemos que Dios está en los congresos, Dios está en las actividades. Pero mujer, quiero decirte hoy que Dios está en la obediencia en tu casa. Amén. Dios está en el respeto, Dios está en la sumisión. Dios está en cuando tú dejas que tu carácter sea formado por Dios a través de los escenarios que Dios prepara para formarlo. Y ahí es cuando tu esposo, que no es cristiano, tal vez no está al nivel que tú, Claro. ¿verdad? Así Él es. dice, ok, Dios está haciendo algo en ella. Terrible. Porque si ese día tú le dices, lo siento mucho, yo tengo compromiso en mi iglesia y te vas, él nunca iba a querer venir a ese lugar que en vez de tenerle una mujer Así es. prudente en su casa, le tiene una mujer Rebelde. Y tenemos este problema que muchas mujeres, no te voy a decir que Dios tiene un orden. Amén. Está Dios en primer lugar, pero cuando tú no tienes orden en tu casa, Dios no está ahí. Y no puede ser que tú vas a un evento, el hombre no está mucho porque tú vayas, tú vas a decir que es Satanás y que tú te vas. Así Entonces, es. ese hombre tiene una mujer en su casa, rebelde, que va a decir, nunca yo quiero ir a una iglesia porque esa iglesia me tiene la mujer Secuestrada. rebelde. Secuestrada Y también. tenemos mucho problema en la iglesia. Así con es. matrimonios así que la mujer, o viceversa, el hombre, dice que Dios es primero y su casa está en un desorden. Así es. Y Dios no habita ahí. Porque primero, ¿cómo tú le vas a modelar a Cristo a él? Y es fuerte, pastora, porque cuando tú te enamoras de la presencia de Dios, que tú entiendes que Dios cambia todos esos vacíos existenciales que traemos y que Dios te llena, tú quieres estar en todo para Él. Sí. Y tú no te quieres perder nada porque tú estás en ese amor y en esa entrega. Sin embargo, yo tuve que aprender que Dios estaba en todo lugar que yo obedeciera. Porque la iglesia eres tú. Claro. Tú eres el templo. Y obedecer a mi esposo cuando no tenía razón, amada. Qué fuerte. Y callar cuando yo tenía razón para defenderme. Pero yo tenía Dios. El Espíritu me decía, cállate. El Espíritu me decía, no lo confronte, ora. Wow. Yo recuerdo una ocasión que mi esposo llegó, porque él era así de creativo. Que se va para un resort con sus amigos. Yo quería decirle tantas cosas. O sea, tú me vas a vender a mí que ustedes van un grupo de hombres para un resort. Hello. ¿Y qué yo hice? Yo recuerdo que yo me fui a una habitación y yo me hinqué a orar. Le dije, Señor, ni él ni sus amigos. Ni él ni sus amigos. Y aprendí que una de las mayores armas para la guerra espiritual, porque hablamos de guerra espiritual y reprendemos a Satanás y a todos los demonios, pero cuando yo traigo el amor a todos los escenarios, yo estoy haciendo guerra espiritual. Sí. El amor, mi amor. Y me puse yo muy normal y no le dije ni no vaya ni nada, pastora. Y al rato yo veo que el hombre no sale y que no se va y que no se va. Y yo como que, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hello, algo está aconteciendo, mire. Y me dice que no, que él no va. Yo pude ver a Dios. O sea, cada escenario que Dios me permitió, que Dios permitió que yo enfrentara en mi vida. Y hablo de mi esposo no porque, no, que no tengo más nada que decir. No, es que ahí fue donde mi carácter fue formado. Porque queremos a veces que Dios nos dé una palabra en un congreso, pero no vemos la capacidad del Espíritu Santo de entrar en el secreto, en tu día a día. En la intimidad. En tu día a día, en lo que es normal para ti.
Porque buscamos a Dios en lo sobrenatural, pero Dios está en lo natural. Sí. Y poder ver a Dios y ver que ese hombre no fue. Tremendo. Ese Dios, Y yo, Señor, gracias. En ese orden de guerra espiritual, la gente habla mucho de esto. Guerra espiritual, guerra. Sí. Y pensamos en una guerra que es con espada en la mano. Así es. Pero hay guerras que son silenciosas, donde Terrible. tú no vas a tener una alma rompiendo cabeza. Así es. Pero, ¿cuál ha sido tu guerra espiritual más silenciosa que te ha tocado tragarte las lágrimas, ir a la iglesia a predicar, pero tú sabes que estás luchando con eso y no se lo puedes decir a nadie? Cuando yo predicaba y mi esposo antes de yo ir me hacía la vida imposible. Todo me lo ponía difícil. Habían veces que yo llegaba a los lugares y tenía que esperar, como soy tan blanca, me ponía rojita, iba el camino entero llorando, pastora. Wow. Y yo decirle a otra mujer, Dios va a cambiar tu historia, Dios va a cambiar a tu esposo. Qué batalla. Cuando todavía él no había cambiado el mío. Y después volver a ese lugar y escuchar testimonio de que Dios lo cambió, pero todavía no había cambiado al mío. Y seguir creyendo que Dios lo podía hacer. Wow. O sea, para mí, la mayor guerra ha sido creer. Creer que aunque yo no vea, Dios lo está haciendo. Y que aunque no lo está haciendo todavía conmigo, lo está haciendo, me está usando para hacerlo con otros. O sea, yo creo que la mayor enseñanza de Cristo y de nosotros como sus seguidores es poder entender que nosotros estamos para darnos por otros. Esa es la misión. Que no se trata de mí, que yo no soy protagonista en esta película, que el protagonista es Cristo, yo soy un canal. Y cada vez que yo puedo dar una palabra a otra persona, aún, porque a veces tenemos que ir a los lugares enfermos y orar por sanidad. Y Dios se revela en sanidad. Sí. Y Dios sana a alguien. Y tú dices, pero Dios, tú me puedes sanar a mí. Hello. Por favor. Yo también necesito la sanidad. Y Dios te dice, no viene de ti, viene de mí. Entender que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios es una asignación que deberíamos tener todos los ministros, pastor. Sí, de verdad que cuando nosotros oramos, ministramos desde la victoria, Así es. no desde la derrota. Cuando tú ministras desde la victoria, tú puedes tener un matrimonio que tiene problemas y tú ir a decirle a una mujer, Dios transforma el tuyo. Yo ahí estoy peleando desde la victoria Así que ya es. Dios me Amén. dio, porque Amén. si te predico desde la derrota, yo te voy a decir, vamos a llorar juntas, ven que el mío también está Claro haciendo que y sí. deshaciendo. Claro Entonces, que cuando sí. tú como líder, como persona creyente, puedes tener X situación en tu casa y tú desde la victoria que ya Dios te dio, tú puedes declarar a otro, tú vas a ver que Dios obra en otro. Amén. Y que el tiempo tuyo llega Exactamente, también. Pastora, así es. enemigo silencioso, ¿qué significa para ti? Son esas cosas que se levantan, que no hacen ruido, interrumpen, pero vienen simplemente a dañar el diseño de Dios en nuestra vida, pastor. Hay cosas que llegan a dañar lo de Dios en nuestra vida y no viene y se presenta como tal. Porque ese es el punto. Las cosas no se presentan. Hay cosas espirituales que no se presentan como tal. La Biblia dice que Satanás se viste de ángel de luz. Hay cosas que llegan y se levantan, pero han estado ahí todo el tiempo, que nosotros no lo hemos identificado. Sí. Yo aprendí a identificar que en mi vida una de las cosas que más Dios quería trabajar era la obediencia. La obediencia. Porque recuerde que vengo con un patrón de rebeldía. Era la restauración. ¿Por qué vine rota al Señor? Sí. Entonces tuve que identificar todas esas cosas que se levantaban contra mi vida y que estaban obstaculizando el cumplimiento de la palabra de Dios. Wow. Y es un trabajo de todos. ¿Y qué herramientas podríamos sugerirle a alguien que tiene que vencer esos enemigos? Los que ya identificó y posiblemente otros. Porque a veces tenemos cosas que sabemos que están ahí, pero no nos atrevemos a enfrentarlas. Así es. Porque la que es rebelde sabe que es rebelde. Claro que sí. Cuando tú no perdona, tú sabes que tú no has perdonado. Entonces hay cosas con las cuales nosotras lidiamos como pastora, como líderes, que tenemos que gestionarla y necesitamos herramientas. Porque hay algo, el ministerio pastoral a veces es un poco solitario, porque la gente nos ve rodeada de personas y a veces rodeada de gente nos podemos sentir solas. Así es. Porque en la sociedad en la que estamos viviendo, a veces el círculo que tenemos siempre es de ovejas, de ovejas, de ovejas. Y el que no tiene un buen líder, que siempre está ahí para ti, no siempre se tiene un buen líder. No de siempre, este así es. lado, no siempre se tiene un buen líder. Porque tú como cabeza, como pastor, como pastora, tienes que dar y dar y dar. Y muchas veces estamos en esa posición dando, pero pareciera que estamos vacías. Así es. Es fuerte. Sí. Pero es así. Sí, es porque somos humanas. Es y el así. plan de este
video, de este episodio, de este contenido, es esto, que la gente pueda entender que nosotras estamos dándolo todo por Dios, pero hay días que no hay ganas. Hay días que hay que secarse las lágrimas y salir al altar. Hay días que tenemos miedo, pero aún así lo estamos intentando y estamos aquí. Y yo le quiero hablar a una pastora que tal vez le da miedo el entorno donde está, que te da miedo decir, sí, Dios ha puesto algo en mí por el entorno donde se mueve, porque somos juzgadas. ¿Tú te has sentido juzgada por ser pastora? Bastante, querida, bastante, porque hay una expectativa de la gente que no conoce al Señor, y es que los pastores son perfectos, Unos y es santos. que somos santos y que ya vencimos y que ya logramos todo y que tenemos que estar todo el tiempo con una sonrisa. Hay momentos donde nosotros llegamos a la iglesia que no queríamos ir. Y yo se lo predico a la iglesia. No. Hay momentos donde lo último que yo quiero es estar ahí. No porque no ame a Dios, sino porque es un día a día de darte con la gente. Es un día a día. Y hay momentos donde tú dices, yo necesito un espacio para mí. O sea, hoy no es el día. Hoy yo tampoco tengo deseo de levantarme e ir a la iglesia. Un domingo que la semana fue ajetreada. Hoy yo tampoco tengo deseo de hacer tal cosa. Pero algo tenemos que tener claro, y es que nosotros no nos llamamos a nosotros mismos. Es el detalle. Nosotros dependemos de Dios. Cuando el ángel le habla a María, siendo ella virgen y estando comprometida, ella tuvo que estar dispuesta a renunciar a todo lo que ella había soñado desde su niñez. Sí. Y para obedecer al Señor necesitamos ser esclavos de Cristo. Y un esclavo no va donde quiere. No. Un esclavo no dice lo que quiere. Hay momentos donde usted quiere responder y tiene la razón y tiene menudo para devolverle a alguien. Sí. Pero el Espíritu Santo que está en nosotras, que nos llamó para este tiempo, te dice, cállate, mi amor, que te ves más hermosa calladita. Y entonces ahí entra tu obediencia como Y persona. ahí es donde viene la rendición. Entonces, el ser pastora, y más en un sistema que entiende que no se puede ser pastora, porque la gente te dice, no, porque eso no es bíblico, porque se van a un solo texto, pero olvidan todo lo demás, o lo tergiversan, lo malinterpretan, hablan desde el desconocimiento. Es un reto. Es un reto. Es un reto muy grande, porque yo tengo que ser madre, yo tengo que ser esposa, yo tengo que ser hija, yo tengo que ser hermana, amiga. Pero yo soy pastora. Por encima de todo eso, yo tengo que saber que mi conducta debe ser de una pastora, de una mujer que le digo que sí a Dios. Y cuando hablamos de pastora, no es que la pastora tienen que dar más y otro tiene que dar menos, porque No. todos estamos llamados a dar lo mismo. Es que sabemos la expectativa que la gente tiene de ti y de mí. No, y no solo eso, que cada una de nosotras tiene, es como yo digo, como ser un don, un superpoder, Así es. que en el entorno donde Dios te puso es lo que se necesita. Dios te Así llamó es. para restaurar, vas a restaurar. Así es. Dios te llamó para enseñar a sanar, vas a hacer eso. Y la gente que va a venir a ti, van a venir en ese diseño. Por eso no podemos tampoco compararnos con otras. Amén, Tú así puedes es. tener un perfil, mira, me gusta el ministerio de fulana, pero tú tienes que saber que tú eres única. Y que tú no vas a ser igual que nadie, porque a veces la presión del momento, la presión social nos hace querer Imitar. y sentirnos estancadas. Yo no. No, tú, pastora, que tiene una iglesia de 50 miembros, de 70, de 100, fuiste llamada porque ahí fue que Dios te puso. Si Así tú es. fueras una mujer de multitud, tuvieras una iglesia grande. Dios lo hace. Dios lo hace. Pero entonces, cuando nosotras rendimos lo que somos para el servicio del Señor, Él te va a poner a funcionar en lo que se necesita en el área. Así es. El área que tú pastoreas no tiene la necesidad que tiene la gente que en mi iglesia hay. Por eso hay muchas personas que se cambian de iglesia pensando una cosa y dice, encuentran otra diferente. No, es que cada iglesia tiene una visión diferente. diseño. Tiene un diseño. Pero esto no es lo que yo veía en Instagram. No, mi amor. Porque hay cosas que son internas. Así que es. se trabajan, que uno no la va a estar publicando. Eso es correcto. Marinelis, me ha encantado conversar contigo. Creo que necesitaríamos más tiempo. Realmente. Y le doy gloria a Dios por tú haber dicho que sí Amén. a venir. Yo sé Gracias. que muchas mujeres van a ser edificadas con esta Amén. entrevista, porque así como tú, muchas tenemos guerras similares, otras de otro tipo, pero entender que de donde venimos pudimos vencer, tú también lo puedes hacer. ¿Qué Marinelli le diría a su Marinelis de 15 años atrás? ¿Qué consejo tú le dirías a ella cuando ella estaba empezando, cuando estaba en el proceso, para que vea la versión que tú te has convertido Gloria. hoy? Que vale la pena creer. Que vale la pena creer, que confíe, que vale la pena creer.
Así es. A veces nosotras tenemos que hacer un, como, Qué lindo. un retroceso, irnos a esa temporada de uno mismo, de Así ti misma es. como mujer, que yo le diría a la mujer de 15 años atrás, la que era insegura, la que no creía, porque el mejor consejo te lo das tú misma. Amén. Porque Así tú es. sabes de dónde tú vienes y las guerras, las luchas que Dios. tú has batallado. Marina Elisa, hay mujeres también ahí que están viendo que tal vez están batallando con lo que ya tú venciste. Alguna pastora, alguna líder, alguna mujer normal de una iglesia. ¿Qué consejo tú le darías desde tu proceso a ella para que puedan salir adelante de donde están y seguir creyendo que hay algo más en el Señor? Bueno, pastora, algo que le puedo decir y algo que el Espíritu Santo me enseñó, y es que cuando tú estás llamada a trabajar con personas que, aunque en el momento están rotos, tienen un llamado de Dios y que también fueron creados con diseño, con propósito del Señor. No hay manera de que tú trates con algo que está roto y no te veas vulnerable a cortarte con un pedazo. Ay, Eso es parte del proceso. Cuando llamamos llamada a restaurar, hay muchas cosas que van a doler, porque cuando una persona está herida, tiende a herir. Pero cuando nuestra esencia se mantiene firme en el diseño de Dios, no permitimos que nada de lo que vivamos en el llamado dañe nuestro corazón. Que nada cambie tu esencia, que nada detenga lo que Dios depositó en ti, que nada estanque y que nada haga que tú dejes de ser esa persona que Dios llamó y de hacer lo que Él te llamó a hacer. Wow. Porque el dolor es parte, pero la bendición es mucho mayor. amén, wow, gracias, pastora. De verdad que doy gloria a Dios por tu vida, Amén. te honro. Yo quisiera a Dios. como juntar todas las pastoras en un espacio y decirle, te honro, Gloria a honro lo Dios. que haces, tu sacrificio, tu entrega. A veces no escuchamos esa palabra, pero sí, se hace un trabajo hermoso. Así es. Y yo estando desde esta posición de saber todo lo que uno siente y ver ese perfil del Señor dándolo todo en el altar, de verdad me fortalece. Gloria a Dios. Y le damos gracias al Señor y a cada persona que se ha quedado hasta el final de este video. Esperamos que el testimonio de la pastora, que las palabras que hemos dicho haya sido de bendición para tu vida y que tú la puedas tomar. Me quedo con lo de no dejar que nadie cambie tu esencia, como dice la pastora. Si logramos ese objetivo de permanecer completas en el proceso y permanecer intacta, sabiendo quién somos en el Señor, pues vamos a tener la victoria. Esto fue Fe Sin Escenarios. Dios te bendiga.